donde el agua es religión, donde el sol es algo más que un Dios que allí encontró el amor en eterna prima. El campo de volcanes de Rosiana, en el municipio de Telde, alberga un conjunto de valores naturales y culturales que deberían ser conservados para el futuro. El volcán del Melosal, a mi espalda, es un fiel testigo de la riqueza geológica, entre otros valores como por ejemplo la etnografía, la riqueza arqueológica, botánica y zoológica que podemos encontrar en este espacio de medianías teldenses. A continuación, Gilberto Martel, miembro del colectivo ecologista Turcón, nos va a hablar de los límites territoriales de este lugar tan emblemático para nosotros. Nos gustaría en primera instancia en esta entrevista que vamos a mantener en este espacio que nos hablara de la delimitación geográfica, ¿dónde estamos realmente? Sí, bueno, el campo de volcanes de Rosiana y los Altos de Jarcó, los cercados, la parte alta, ¿no? Se encuentran en las medianías del municipio de Telde, ¿no? Para que nos situemos, al sur limitaría con el Barranco del Draguillo, que es lo que marca el límite municipal entre el municipio de Telde e Ingenio, mirando hacia el mar, pues tendríamos en la parte baja elementos muy conocidos, como sería la montaña de Cuatro Puertas, toda la parte desde la carretera antigua que va hacia Ingenio, todas esas medianías hacia arriba serían todas esas montañas suaves que tenemos, estaría ahí el campo de volcanes de Rosiana, y por el norte tendríamos la montaña de los Barros y todo el derrame lávico que esa montaña de los Barros dio por el barranco o por el Valle de los Nueve hasta prácticamente San Gregorio, en la zona del barrio del Cascajo en Telde, o la calle El Roque, ¿no? Que viene de ahí, de esos bloques erráticos de la montaña de los Barros, ¿no? Y eso un poco serían los límites de este espacio, un espacio, y hacia la cumbre, pues bueno, casi prácticamente la zona del Moreno, Cañada Morisca, incluso cerca del Pago de Cazadores, ¿no? Los bloques erráticos que estamos viendo en la imagen son morretes volcánicos erupcionados por los volcanes de la parte alta del lugar donde nos encontramos. Hasta aquí llegaron arrastrados por la colada de lava y aquí permanecen como un vestigio del pasado geológico de este territorio que merece ser conocido a través del conocimiento de personas como por ejemplo Alex Hansen Machín, que es doctor en geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, y aquí en los volcanes de Rosiana, en medio de esos gigantes de volcanes antiguos que son mucho más grandes todos, nos vamos a encontrar con hasta 5 volcanes, 6 si contamos uno que existe en el Barranco del Draguillo, que es un poco más antiguo, sí, que se extienden en una fisura desde el sureste hasta el noroeste, atravesando este campo de volcanes, ¿verdad? Hay un volcán en el Barranco del Draguillo con unos 11.000 años de antigüedad aproximadamente, sí, pero después el volcanismo da un salto temporal y no aparecen volcanes recientes, holocenos, sí, hasta más o menos 4.500, 5.500 antes del presente. Podríamos redondear en torno a 5.000 años que empiezan a ocurrir de nuevo erupciones, o a lo mejor una sola erupción que se abre como una fisura que camina desde el sureste y se abre montaña del Melosal, sí, ¿sí? A continuación camina, probablemente se abre montaña de Rosiana, sí, a continuación montaña de Barros 2 y a continuación montaña montaña o el volcán de los Hoyos, que está construido por 2 aparatos, ¿sí? Correcto. Detrás de nosotros tenemos también el resto de montaña de Santidad, que decimos montaña, pero eran 2 en realidad. Era montaña de Santidad, un volcán mucho más alto con 110 metros de altura, aproximadamente sobre el nivel desde el que arrancó, sobre el relieve previo, y a su vez una boca efusiva, que es este cono volcánico de emplastes,
¿verdad? Es decir, de escoria soldada, que es una boca fundamentalmente efusiva, es decir, por la que salen las lavas, mientras que Montaña de Santidad, mucho más grande a su lado, fue la boca efusiva por la que salieron los gases y por la que se acumuló el picón que dio lugar al propio cono volcánico. Existen numerosos yacimientos arqueológicos en el campo de volcanes de Rosiana, como por ejemplo los que podemos encontrar en el Barranco del Draguillo o en el Barranco de Silva. De todo esto nos va a hablar a continuación Paco Mireles, técnico de la FEDAC, que nos va a comentar los aspectos más importantes del yacimiento arqueológico de Calacio. Estamos en el Barranco de Silva, yo creo en el cauce medio alto del barranco, muy próximos a la zona de Rosiana. Hay que entender este Barranco de Silva como toda una unidad desde el punto de vista arqueológico, porque está declarado bien de interés cultural en torno a los años 90 y en todo el expediente va recogiendo toda una serie de enclaves de cuevas de habitación, como la que estamos aquí, como también un almohadén muy interesante en Jerez, en la zona un poquito más baja, el cauce medio bajo de este barranco, y también hay constancia de enterramientos tumulares en la parte alta de aquí de Calacio, unos enterramientos muy sencillos. Lo interesante de esta cueva es que está catalogada como una de las cuevas artificiales más grandes del archipiélago. Entra en la investigación arqueológica en torno a los años 40, mitad de los años 40, con el comisario de excavaciones, don Sebastián Jiménez Sánchez, que es el primero que se interesa por esta oquedad y recoge algunos materiales de la zona. Y fue el que interpretó acertadamente que era una cueva de origen prehispánico, una cueva aborigen, porque en la zona inferior vemos todo un espacio abierto, ¿vale? Y sobre todo esta oquedad que tenemos aquí a la mano izquierda, ¿vale? Que une, es como si fuera un pasillo que une esta cueva con otro espacio, que nos recuerda a esos pequeños túneles que hay en la Cueva de los Pilares en 4 puertas. El cardón que se encuentra a mi espalda es uno de los numerosos ejemplares del cardonal que ocupa la parte baja del campo de volcanes de Rosiana. De los valores botánicos de este territorio nos va a hablar a continuación Isa Santana, que es botánica del Jardín Canario Viera y Clavijo. Bueno, ahora mismo la vegetación que podemos ver está bastante alterada, ¿no? Por las zonas agrícolas, por la proliferación de la agricultura y fincas en el pasado, pero aquí lo que debería haber, ¿no? La vegetación potencial de todo el entorno de este campo de volcanes de Rosiana es una mezcla de zonas con cardonal bastante extendido y bosque termófilo en lo que son las zonas más altas y zonas más umbrías quizás, ¿no? Con luego la vegetación más típica de barranco, ¿no? Lo que está en la zona del Barranco del Draguillo, y quizás en las zonas un poquito más bajas hacia la parte de atrás de todos estos volcanes pues está Baibal Dulce. Tenemos detrás de nosotros dos ejemplares, ¿no? Dos ejemplares maravillosos de la botánica en Canarias que a mí me gustaría que tú comentaras qué son y qué valor tienen, ¿no? Bueno, son grandes ejemplares, ¿no? Corresponden a una especie de drago de Canarias, de Dracaena draco en concreto, que es el drago que está en todas las islas, y son una especie que sugieren o que siempre han conformado un símbolo, ¿no? para la gente de las islas, junto a la palmera canaria o quizás un poco el pino o el cardón, para la gente que los conozca, pues el drago es un símbolo de las Islas Canarias, ¿no? Está incluido pues en prácticamente todas las áreas urbanas como especie ornamental, todo el mundo sabe lo que es un drago,
tiene unas características físicas, ¿no? Por su porte, los tamaños que llegan a alcanzar y su forma, que son extrañas, que no se parecen a ningún otro árbol que tenemos en las islas y llaman mucho la atención. Y además están ligados pues a fábulas y leyendas, ¿no? Que nos cuentan pues desde el colegio casi siempre, nos cuentan todas las fábulas estas del jardín de las Hespérides, del dragón, de la Atlántida, relacionadas con el drago, y ya desde pequeñitos yo creo que nos inculcan un poco que el drago forma parte de nosotros. El campo de volcanes de Rosiana posee una riqueza patrimonial muy importante. Por ejemplo, detrás de mí se encuentra una de las casas de arquitectura tradicional canaria, que son un fiel reflejo de la riqueza etnográfica que posee este territorio de Telde. Además, podemos encontrar otros, refugios de pastores, aljibes, acequias, un montón de bienes etnográficos catalogados por la FEDAC, la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, para conservarlos para las generaciones venideras. De esto nos va a hablar a continuación el historiador y antropólogo Paco Mireles. Principalmente por la riqueza paisajística, tú lo has dicho, ¿no? Valores desde el punto de vista etnográfico, culturales, arqueológicos, agrícolas. ¿Vale? Fue una zona que yo creo que tras la conquista, los repartimientos de agua y de tierra entró este espacio, pero al no ser una zona de cultivo, de regadío, sino ser una zona de secano, permaneció como fosilizada. Y hecho es lo que vemos hoy en día, es un paisaje que si te atrapa por algo es porque en muchos aspectos mantiene unas características del pasado. No ha crecido urbanísticamente, no ha crecido en la zona de desarrollo más de poblaciones locales y agrícolas con regadío, y han permanecido, yo creo que en zonas de medianas y grandes propiedades de familias que lo conservaron, lo mantuvieron en uso, eso hasta los años 50, 60, 70, que yo creo que cuando empieza ya el despoblamiento de toda esta zona. Es verdad que ya a partir de los años 80, 90 ha habido en algunos puntos cambios de uso poco respetuosos desde mi punto de vista, pero que en medio de todo ese conglomerado mantiene unos sitios magníficos como el que tenemos aquí, ¿no? Son construcciones muy singulares y propias de esta zona, de este territorio. El origen de estas construcciones no lo sabemos. Sabemos que en otras latitudes, en el contexto de la península ibérica, se le llaman chozas. No estaría mal llamarlas chozas. Funcionaron como refugios de pastores. Construcciones en piedra, algunas en piedra seca y otras con un mortero de barro muy simple, ¿no? A base de ser unas construcciones circulares con unas cubriciones con falsa cúpula, ¿vale? Trabando la escoria volcánica, vas montando toda la cubrición. Las paredes de la base suelen ser de rocas basálticas, algunas fonolíticas, pero todo lo que es la parte alta es una trabazón y es interesantísimo, ¿no? Y han permanecido. ¿Desde cuándo? No sabemos. Habría que investigar en legajos, testamentos, a ver cómo lo empiezan a nombrar. Yo, por las características de conservación, no me atrevería a llevarlas a finales del siglo XVIII, como mucho. Detrás de mí se encuentra el lugar donde hubo un volcán llamado de Santidad, ahora ya extinguido debido a las extracciones de áridos. De estas y otras amenazas nos va a hablar Gilberto Martel, miembro del colectivo ecologista Turcón. La perspectiva es que se declare espacio natural protegido, que se integre en la red de espacios naturales de Canarias. Nosotros lo llevamos reivindicando hace décadas, ¿no? Y parece que ahora es el momento en el cual parece que se dan las mejores condiciones para que eso se produzca, pero lo queremos seguir dando seguimiento, y que haya una gestión de ese espacio natural, ¿no? Hay una serie de amenazas que se están desarrollando día a día. La principal es, que lleva muchos años, ¿no? Prácticamente de los años 80, 90, que es la piconera, ¿no? La extracción de áridos, ¿sí? Al tener volcanismo reciente, que es la desaparecida montaña de Santidad, sigue en operación la piconera. Eso deberíamos haber un proyecto para
paralizar esa actividad extractiva y empezar el proceso de restauración y recuperación. Desde el punto de vista de la vegetación, este espacio tiene un potencial tremendo para recuperar el bosque termófilo y hay múltiples evidencias para ello. Ese sería uno de los hitos. Otro, el paralizar, regular, de alguna forma controlar ese urbanismo neorural que se está produciendo, de pequeños vallados, instalación de contenedores, pequeñas construcciones que van deteriorando poco a poco el paisaje y que son incompatibles con los valores de este espacio. Este espacio es para ser usado, disfrutado, pero hay una serie de actividades que son incompatibles, que deben ser reguladas. Y por último, las últimas amenazas que han surgido, ¿no? y que creemos que estamos bastante preocupados por ello es la iniciativa de algunos grandes grupos financieros, grandes empresas de mostrar interés en instalar aquí parques eólicos, ¿no? En la zona del campo del Volcanes de Rosiana, en los altos de Jarkó. Y yo creo que también ese tipo de uso es incompatible, ¿no? Nosotros estamos a favor del desarrollo de las energías renovables, de la transición energética, pero no a cualquier precio y de cualquier forma, ¿no?